buenos días. En primer lugar, gostaria de saludar todos los presentes y congratular la organización por esta iniciativa. Y para mí es un placer estar aquí en esta ciudad encantadora de Córdoba y felicitar a los colegas del Ministerio y de Ecovalia por dar continuidad a una iniciativa que hemos empezado año pasado en Lisboa, cerca de Lisboa, con el Foro Ibérico. Voy a intentar hablar un poquito de español, una mezcla, perdona si no es lo perfecto. Voy a dar algunas informaciones, algunos puntos que me parecen importantes sobre la producción ecológica en Portugal. Y gustaría de empezar por la definición de producción ecológica que está plasmada en el reglamento de la Unión Europea para enfatizar dos questões que me parecem muito importantes e que não podem estar, que têm que estar conectadas. Uma se põe em do lado de la produção, ou seja, é sistema, a produção ecológica é sistema global de gestão agrícola e de produção de alimentos, que combina práticas importantes e as melhores em matéria de meio ambiente, clima, biodiversidade, recursos naturais e bem-estar animal, por isso são as questões que estão associadas à produção. Pero a outra parte da definição tem uma perspectiva de la demanda, ou seja, quando falamos de produção ecológica, como em muitos setores, temos que ter estas duas caras, a cara da produção e a cara do consumo. E o consumo é, de facto, expressa em crescente número de consumidores que estão procurando produtos obtidos a partir de substâncias e processos naturais. O sector da agricultura ecológica se ha desenvolvido rapidamente nos últimos anos, diria, nos últimos 10 anos, e em particular nos últimos 5 anos. Na União Europeia, em Portugal, em Espanha e em todo o mundo. 90% do valor do mercado está em duas grandes regiões, na União Europeia, na Europa, e nos Estados Unidos. A superfície agrária útil em Espanha é cerca de 7,9%, em Portugal 6,8%, pero os dois países, de facto, são países que a superfície agrária é superior à média da União Europeia. Espanha ha tenido nos últimos anos crescimento exponencial em área, não tanto, Portugal não tanto, pero 3/4 desta superfície agrária útil em Portugal é ocupada por agricultura extensiva, com sistemas de produção que se aproximam de los princípios de agricultura ecológica e, portanto, há aqui potencial muito grande de conversão de muitas áreas que agora não lo são de agricultura ecológica facilmente para uma agricultura com os mesmos princípios. A produção ecológica, de facto, é sistema que contribui para a integração dos requisitos de proteção do meio ambiente em la PAC e promove uma produção agrária sustentável. E por este facto, a política agrícola comum tem medidas de incentivo financeiro à produção, em particular, desde 2013,
con la reforma de la política de desarrollo rural. Y si el sector en Portugal de la producción ecológica abarca distintas actividades, como aquí también, pero predomina claramente ainda o setor primário. Atualmente existem 5.654 produtores e 250.000 hectares dedicadas a este sistema de produção. Os cultivos dominantes em área são as pastagens e forragem, quase com a maior parte da área dedicada, os olivos e frutos secos, e também outros cultivos como frutas, vinha, legumes, plantas aromáticas, em menor área, pero também importante. A produção ganadeira domina os ovinos e bovinos, também caprinos, aves e a espécie menos produzida são os cerdos. Una cosa importante es también la dimensión media de las exportaciones, que es las de agricultura ecológica, tiene mayor dimensión y es casi 5 veces superior a las de las exploraciones convencionales. Como todo el sector, la industria también tem papel importante, pero é setor em Portugal ainda pequeno, quer em volume, quer em número de operadores, sendo que o mercado nacional é abastecido por produtos da UE, em particular de Espanha, de França, de Alemanha, de Bélgica, e também com produtos de origem em países terceiros, principalmente de América Latina, como Equador, Chile, Brasil, Peru, e também da Ásia, como China. A indústria alimentária se dedica particularmente a categorias de produtos de preparação e conservação de frutas e vegetais, em primeiro plano, e de transformação de azeites, em particular de oliva e gracias, panificação e harinas, e preparação e transformação de produtos à base de carne. Pero o mais importante, e que é atualmente o grande motor do sector, é o acentuado crescimento e evolução do consumo. Aqui está o verdadeiro motor atualmente, que está a desenrolar toda a cadeia de produção, que vai desde a produção primária, a transformação e, finalmente, a distribuição. Nós, em Portugal, não temos muitos dados, até esta hora, dados de uma forma sistemática de consumo. Pero há determinados indicadores que podem dar uma ideia muito clara de quanto o consumo está a subir muitíssimo. E se pode ver que em poucos anos o número de distribuidores se ha convertido a número muito interessante e cada vez mais as grandes cadenas de distribuição estão apostando fortemente no setor de bio, por isso no setor ecológico, com a compra de pequenas outras cadenas de distribuição e, em particular, em 2017, o grupo Sonai entrou fortemente no setor bio com a compra das cadenas Amor Bio, Go Natural e com a criação de uma marca própria, El Continente Bio. E se a crescente demanda por parte dos consumidores, apesar de criar condições para um maior desenvolvimento do mercado e para o aumento que mais produtores empeçam a conversão para a agricultura ecológica,
Todavia, em Portugal existem alguns estrangulamentos no setor para a sua expansão e, por isso, em 2016, se ha criado um grupo de trabalho para estudar quais são os pontos que necessita de algum apoio ou medidas particulares para que o setor como um todo para ter um desenvolvimento mais sustentável. E assim, se ha criado em 2017 a Estratégia Nacional para a Agricultura Ecológica, a primeira vez que Portugal tem um plano de ação para a produção e promoção de los produtos agrícolas e géneros alimentícios ecológicos, que não é nada mais, nada menos que um conjunto coerente e diverso de medidas, de ações, para apoiar, de facto, o desenvolvimento sustentável da agricultura ecológica no contexto da União Europeia. E esta resolução do Conselho de Ministros abarca um leque, um conjunto muito grande de ações e permite que não somente o setor agrícola, pero a colaboração com outras instituições e associações para promover um conjunto de iniciativas para a agricultura ecológica. O objetivo global é reforçar a dimensão económica e a competitividade da atividade do setor, assim como o aumento da oferta e o consumo dos produtos ecológicos no mercado nacional e o fomento de sua exportação. Algumas metas, há ponido aqui 4 metas, elas são mais metas, pero as mais importantes é duplicar a área a cerca de 12% da superfície agrícola útil em 10 anos. Este plano está pensado para 10 anos. Aumentar a produção e oferta de produtos nacionais destinados ao consumo direto, em detrimento de pastos e forragem, que agora representam mais de 75% da superfície de agricultura ecológica, pero também reforçar o conhecimento e a confiança dos consumidores em los produtos para desenrolar o consumo de uma forma sostenida, permitindo capturar o valor de mercado por la produção. E, por último, prosseguir um esforço significativo em la produção e difusão de conhecimento, e por isso é tão importante haver fóruns desta natureza para nós outros podermos intercambiar conhecimento e experiência. Alguns objetivos, o plano de ação está dividido em objetivos estratégicos, operacionais e medidas, ações concretas. Há ponido aqui algumas, como a criação criar um Observatório Nacional da Produção Ecológica, é algo que hoje já temos em Portugal, um observatório que tem uma função muito diversa, pero acompanhar e monitorizar todo o sector e propor novas medidas, novas ações para desenvolver este tipo de produção. Mas também um trabalho muito importante que também já começamos a trabalhar com muita colaboração de Agrobio nesta matéria, que é incorporar produtos ecológicos nos menus das escolas e também chegar a outras entidades como hospitais, centros de alto rendimento e para desportos. Promover o Dia Nacional de Agricultura Ecológica. Queremos tentar fazer no próximo ano o Dia Nacional de Agricultura Ecológica, para haver aqui um marco importante e trazer novos consumidores e importância do consumo de produtos ecológicos. Incentivar todo o apoio técnico, porque é
um tipo de agricultura que é necessário haver muitos conhecimentos técnicos e conhecimento técnico e incentivo, conhecimento técnico incentivo para adaptar as melhores técnicas à realidade de nosso país e da Península Ibérica, que tem condições muito particulares. 5 minutos, estou terminando mesmo. Criar um centro de competências também é algo que hemos criado, um centro de competências para as questões da experimentação, da inovação e pôr em conjunto vários atores nesta matéria e ampliar algo que é também muito importante para conhecer melhor o setor. A informação estatística dos mercados era algo que não tínhamos, nomeadamente preços de mercado de uma forma sistemática e agora o Ministério incorporou entre a metodologia de recolha de preços um setor particular de agricultura biológica e se pode acompanhar todas as semanas os preços de los produtos ecológicos em Portugal. E muitas graças por sua atenção. Estou à disposição por qualquer questão que querem perguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Puedes sentarte aquí con nosotros. Al final de la intervención de nuestro siguiente ponente daremos un pequeño tiempo para preguntas y ya después pasaremos al café. Nuestro siguiente interlocutor será don José Miguel González Montero, es jefe del área de producción ecológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y nos va a hablar de la caracterización de la producción ecológica en España. Adelante. ¿Encuentras la ponencia? No la encuentro. Además es que no me funciona. Nos escapamos. Ha aparecido pero ha desaparecido. Ahí, la he visto. ¿A dónde? De aquí. Ahí no. Mira. No. ¿No? Ah, no es- Ahora. Perdón. Tengo todo de 25 minutos. 20. 20, vale. Oye, espérate, que aquí para ponerla en grande, que es aquí. Ya está. Ya está. Ya está, va Sí. saliendo así. Sí, la puedes pasar ahí o aquí. Ah, como esto me pasa. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como ha hecho ya mi compañera Marta, voy a felicitar a los veterinarios que haya por su día y también felicito a los organizadores de BioCórdoba y agradezco que nos hayan dado la oportunidad de estar en este foro y en esta ciudad tan bella. Y sobre todo, mi mayor agradecimiento para los colegas portugueses, primero por haber tenido la idea del foro y segundo por acompañarnos hoy aquí. Voy a ir muy rápido porque me acaban de decir que tengo muy poquito tiempo, así que como las exposiciones quedan a su disposición, sencillamente voy a tratar de atraer su mirada hacia determinados puntos concretos de la ponencia. Bueno, sencillamente por dar unas pinceladas de estadística, porque los funcionarios, si no damos estadística, nos echan del cuerpo. Decirles que el incremento de operadores ecológicos en España, como ven, es casi, no lo es, pero es casi exponencial. Estaríamos hablando de un entorno de 41.000 operadores por NIF, pero que se convertirían en casi 44.000 operadores por actividad. Y lo mismo que ocurre y que ha dicho antes mi colega portuguesa, nos pasa lo mismo, como ven ustedes en el diagrama de barras de abajo. La inmensa mayoría de ellos son productores primarios. Hay una tremenda asimetría entre la producción primaria y la producción secundaria. En cuanto a la superficie, pues bueno, ya lo ven ustedes ahí, también es prácticamente exponencial, porque hay un pequeño valle ahí en torno al año 2010-2011, pero
es verdad que hubo ese pequeño bajón, pero sobre todo se debió a un cambio en Eurostat, en las normas de contabilizar las superficies en Eurostat, que luego lo cambiaron. Estaríamos ahora, en el año 2017, en los 2.082.000 hectáreas, lo que supone un incremento superior al 3% respecto al año anterior. En cuanto a la distribución por tipo de superficie, ahí la tienen, pero vamos a ir principalmente a la distribución por comunidades autónomas. Como ven, Andalucía tiene casi el 47% de toda la superficie. Lo que significa es que realmente la agricultura ecológica está presente en todas y cada una de las comunidades autónomas, pero como ven está muy concentrada en el sur y en el centro de la península. Solamente entre ese 47% de Andalucía y Castilla-La Mancha, pues estaríamos hablando en torno a un 63-64%, si no he sumado mal de cabeza. En cuanto a la distribución de las superficies por tipos de cultivos, como ven, prácticamente la mitad son pastos y prados permanentes, lo cual es muy llamativo tener esa potencialidad y ver, sin embargo, luego también la asimetría que hay entre las producciones vegetales y animales en favor de las primeras, con ese potencial que acabamos de ver y con unas características, además, que compartimos con nuestros colegas portugueses que facilitarían esas producciones extensivas ganaderas, ¿no? Y esa maravilla que solo tenemos nosotros, que es la dehesa. Sencillamente, y por llamar la atención, en cuanto a tierras arables y a cultivos permanentes, destaca la producción de cereales y en cuanto a los cultivos permanentes tenemos el olivar, los frutos secos y los viñedos. Luego veremos más adelante el papel que representa ya los frutos secos en relación a su propia producción en convencional. Aquí tenemos la ganadería ecológica. De nuevo, incluso se incrementa el peso de Andalucía con casi un 61% de toda la ganadería ecológica. Estaría aquí, como han dicho ante las autoridades andaluzas. Parece ser que la provincia de Córdoba, además, es la más importante en cuanto a producción ganadera ecológica. Y luego, en cuanto a la orientación productiva, pues como ven, casi la mitad de la producción son los bóvidos, seguidos de los ovinos y del caprino. Hay que decir que ahora mismo la apicultura y las aves de corral, como ven, tienen ahí un porcentaje muy pequeño, pero es de esperar que en los próximos años, intuyo que se van a desarrollar, entre otras razones, porque precisamente esos actos delegados y actos de ejecución que se van a desarrollar ahora, que se están desarrollando y se van a desarrollar ahora a partir del nuevo reglamento, van a dar normas más detalladas para ambas producciones, no solo para ellas, también para las demás, pero especialmente yo creo que estas dos se van a desarrollar en gran manera. En cuanto a las actividades industriales, destacan las de producción vegetal sobre las de producción animal y dentro de ellas la manipulación y conservación de frutas y hortalizas sería el subsector más importante. Y en cuanto a la producción de origen animal, pues destaca la elaboración de productos de otros productos, ese cajón de varios, pero si lo quitamos de en medio tendríamos la elaboración de conservas de carne y de productos cárnicos. Aquí también voy a hacer un comentario similar al que he hecho antes. Tenemos la manipulación y conservación de pescados y crustáceos con un 5%, que es muy pequeña, y también auguro que esto se va a desarrollar en los próximos años, puesto que la acuicultura entró tarde en el actual reglamento y, por lo tanto, lleva un cierto retraso en su desarrollo, aparte de una problemática muy específica, especialmente la problemática de la ausencia de alevines, que yo creo que la va a afrontar el nuevo reglamento y probablemente, pues, cuando a otra persona de esta misma ponencia dentro de unos años ese subsector se haya desarrollado también de manera importante. Bien, aquí era donde los que les estaba adelantando. Fíjense, con datos del año 2017,
esa simetría. El 85% estaríamos hablando de la producción vegetal y en torno a un 14% la producción animal, en cuanto a las actividades. Luego veremos que en valor ha habido una pequeña mejora, pero tampoco es nada del otro mundo. Por comparar y por ver dónde estamos en el mundo y yendo muy rápido, pues, con los datos de IFOAM del informe del año 2018, que realmente trabaja con datos del año 2016, estaríamos en un 5º puesto. Esto, según el día que y la fuente, estamos oscilando entre 4º y 5º puesto. ¿Por qué? Porque los datos de China son muy variables y no voy a dar otro objetivo más, aunque reconozco que lo tengo en cabeza. Y, por lo tanto, según los años, estamos tan pronto el 4º, con los datos de IFOAM anteriores estábamos los 4º, ahora estaríamos los 5º, pero en fin. Pero lo importante de esta diapositiva no es para nada ni el 4º ni el 5º puesto, sino que se fijen en quiénes son los únicos que pueden estar por delante, porque, como pueden ver, estamos hablando de unas masas geográficas que en algunos casos son auténticos subcontinentes. Y, pues decir que España, a nivel de la Unión Europea, estaríamos en el 10º productor de la Unión Europea por superficie ecológica respecto a la superficie total, porque en cuanto a superficie, como ya ha dicho antes mi compañera, somos el primer productor por superficie de la Unión Europea. Aquí tengo que destacar que en este dato también encontrarán, según las fuentes, mucha disparidad, que oscilaría desde un 7,9, un 8, un 8,7. ¿Por qué razón? Bueno, pues es sencillamente porque en función de quién hace el cálculo, lo que está claro, el dato de lo que es la superficie ecológica, ese es muy conocido, la superficie ecológica total. Sin embargo, cuando para hacer el cálculo se aplica la superficie total, según las fuentes, ese dato varía, ¿no? Porque hay quien mete solamente lo que es la superficie con valor agrario, pero hay quien mete cualquier superficie de un país y de ahí la oscilación en esos decimales. Pero bueno, ahí es donde estamos. Aquí, bueno, no me voy a parar, sencillamente en la columna de abajo tienen esa evolución de ese porcentaje de la superficie ecológica respecto a la SAU total. Decir que seríamos el 7º mercado de la Unión Europea en cuanto a productos ecológicos. Esto es un dato de IFOAM. Y seríamos, aunque no está ahí, el 10º mundial. Por dar algunos detalles, en fin, no se asusten porque no voy a explicarles esta diapositiva, pero solamente voy a tratar de llevar su atención a una serie de elementos que son muy importantes. Decirle que estos son estimaciones, eso se me ha olvidado ponerlo, estimaciones que nos van adelantando los consultores y que no tendremos disponibles hasta dentro de unos meses. Pero estaríamos hablando de que el gasto, es decir, el mercado español, se estaría acercando, como ya adelantaba antes mi compañera, se estaría acercando al número mágico de los 2.000 millones de euros. Y estaríamos hablando de un crecimiento del en torno al 16%. Insisto, son datos provisionales, no se pueden tomar de una manera estricta respecto al año anterior, lo que han dicho varios ponentes de ese crecimiento de 2 dígitos. Y si lo comparamos en un plazo de 4 años, estaríamos hablando de un crecimiento nada más y nada menos que del 92%. En cuanto al porcentaje del gasto sobre el gasto total, pues estaríamos hablando, como ha adelantado antes mi colega, en torno a ese 2%. Y luego, en cuanto al gasto per cápita, pues damos un salto de los 36 euros a un en torno a los 42 euros. Bueno, estamos todavía muy alejados de esos fantásticos más de 200 euros de los suizos o en torno a los 200 euros de los suecos, pero yo siempre, los que me hayan oído alguna vez, siempre digo lo mismo para el que le parezca poco, que es que hace 10 años se daba una horquilla de consumo en España de 2 a 6 euros y no se la creía nadie, ¿eh? O sea que imagínense
el desarrollo que está teniendo el consumo en este país. Por dar algunas características muy rápidas, porque además creo que me quedan 5 minutos, es una actividad económica consolidada, diferenciada y especializada, con un crecimiento intenso y continuo y con claras perspectivas de continuidad. Ha venido para quedarse, no es una moda, con un alcance operativo y comercial acotado, pero en evolución, con el desarrollo de su presencia en distintos canales de distribución, con una actividad productiva en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y con la economía circular. Esta mañana ha dicho el viceconsejero que perfectamente podrían encajar con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, independientemente de que, como muy bien ha dicho Marta, encaja especialmente con el número 12. Son productos coherentes con las nuevas tendencias del consumo alimentario. Era lo que señalaba en la primera diapositiva Cristina. Además de sus ventajas para el medio ambiente, hay un sector de la sociedad que lo reclama. Sí que es verdad que tiene una cierta mayor orientación hacia determinadas líneas de productos agroalimentarios, pero eso también se está corrigiendo y cada vez es más posible hacer una cesta de la compra variada que podría surtir perfectamente las necesidades de una familia. Una creciente implantación en la industria y en la distribución convencional. Productos todavía orientados a países desarrollados y con un alto poder adquisitivo, pero hemos visto los datos, tanto de Portugal como los nuestros, donde verdaderamente el consumo está siendo una explosión. Bueno, yo no he tenido la suerte de pasear por Córdoba, pero en Madrid va uno andando y se encuentra las tiendas de productos ecológicos y los pequeños supermercados como setas. Y hace 2 años tuve la ocasión de verlos también en Lisboa sin necesidad de buscarlos, ¿no? Y con importantes intercambios internacionales de materias primas y de productos ecológicos. Como dijo Cristina, solamente el mercado europeo y el mercado norteamericano suponen el 95% de todo el mercado mundial de productos ecológicos. Y, por cierto, la Unión Europea tiene un acuerdo de equivalencia con ese mercado, con los Estados Unidos. Bueno, por dar así algunas pinceladas, España es el 5º país con mayor número de industrias ecológicas. El valor de la producción ecológica en origen estaría en torno a los 1.826 millones de euros. En origen significa en muelle de carga. El 10º mercado mundial por consumo, como he adelantado antes, esos 42 euros aproximadamente, y el 4º mayor exportador mundial de productos ecológicos con 895 millones de euros, aunque esto ya lo hablaremos. Y luego un dato muy importante, ¿no? Un dato estimado del empleo en torno a los 91.000 puestos de trabajo. Si pensamos que el número de operadores por actividad ya suma en España 45.000, y lógicamente hay muchas explotaciones y empresas pues, que emplean a más personas, tanto directamente como indirectamente, puede incluso que ese dato nos hayamos quedado cortos. Más pinceladas. Primer productor mundial de aceite de oliva ecológico. ¿Y qué vamos a decir de Córdoba, verdad? En ese aspecto, primer productor mundial de vino ecológico. También hay buenas bodegas ecológicas en Córdoba, segundo productor mundial de cítricos, segundo productor mundial de legumbres, sexto de cereales, séptimo de hortalizas y 10º de frutas ecológicas. Bueno, pues esto era lo que quería decir antes, lo que les adelanté. Fíjense en los números en rojo de la columna de la derecha. En frutos secos, ya más del 23% de los frutos secos en España son ecológicos. En viñedo, más del 11%, y en olivar, más del 7%, ya es ecológico. La misma comparación en producción animal, pues que como era de esperar de los datos que ya hemos señalado antes, de esa asimetría, pues no es tan boyante, pero bueno, ya tenemos ahí pues ese más de 3%, tanto en vacuno como en ovino, que ya es producción ecológica. Hay distintos estudios de mercado que apuntan a que se va a mantener el crecimiento de 2 dígitos de estos mercados y se basan en varios factores. Primero, ese crecimiento de 2 dígitos en mercados ya muy consolidados. Ese 5%
de incremento del consumo en mercados emergentes, donde podemos empezar a dirigir nuestros productos. La incorporación de líneas de productos ecológicos en grandes multinacionales alimentarias, lo habrán visto en los lineales, ¿verdad? Productos ecológicos disponibles en la mayoría de los grandes distribuidores, cadenas líderes incluidas. La consolidación y la expansión del comercio electrónico, la mejora del conocimiento de la agricultura ecológica entre la población y entre los consumidores, que eso ha sido una guerra que los que llevamos unos años sabemos, porque en otros sectores hay que informar, en este hubo que eliminar primero la desinformación, ¿verdad? El crecimiento de hábitos vegetarianos, veganos y flexitarianos. Bien, esto, fíjense, esto curiosamente es un error de percepción del consumidor, porque hay una parte de los consumidores que creen que esos hábitos alimenticios, que la agricultura ecológica es una herramienta. 4 minutos, venga, ya meto la quinta. Pero en este caso nos puede venir bien, ¿no? Nos puede venir bien esa asociación que en general no nos conviene, pero para este aspecto, pues bueno, pues los puede atraer también al producto ecológico. El incremento de la preocupación por la sostenibilidad de la producción y la cada vez mayor variedad de alternativas, y un elemento muy importante son los cambios sociales en las estructuras de las familias con unos tamaños que facilitan más la elección del producto ecológico con un diferencial de precio. Otros elementos a tener en cuenta, pues que solo en Estados Unidos alrededor ya del 7% de sus tierras ya son ecológicas. El 1,2% de todas las tierras de todo el mundo ya es ecológico. En fin, con esos casos que les he apuntado ahí, de Liechtenstein, que existe, de más del 37%, de Austria casi un 22%, Estonia casi un 19%, y porque no he querido meter pues algunas islas del Pacífico por ahí, pues que tienen prácticamente como Liechtenstein. El valor del mercado mundial de alimentos ecológicos en el 16 fue de más de 80 billones de euros, por algo será. Y el consumo per cápita es creciente, con una media mundial, fíjense, mundial, y cuando se dice mundial, imagínense que para sacar un 11%, con lo que desgraciadamente conocemos que hay en determinadas partes del mundo, lo que tiene que haber en otras zonas, ¿no? Y fíjense, pues los casos que ya les adelantaba antes, de Suiza 274, Dinamarca 227 y Suecia 197. Dentro de unos años estaremos ahí. Y finalmente, la producción ecológica española es un claro caso de éxito a nivel europeo y mundial. Con lo que hemos oído hoy aquí de Portugal, realmente habría que hablar de la producción ibérica. Una realidad económica presente, como ya ha señalado otro ponente, no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Una gran oportunidad de futuro, porque va a continuar esa tendencia, una fuente de empleo rural e industrial, porque está creciendo la industria. Es una producción muy exigente y es una herramienta, como también se ha dicho, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales. Bueno, espero haber sido obediente y haber cumplido con tus tiempos, Evelyn, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a los dos. Pasamos ahora a una ronda de preguntas sobre estas informaciones tan interesantes que nos han proporcionado los ponentes. No sé si hay alguien entre el público. Sí, ayer, ahí en el fondo. Disculpa, ¿puedes presentarte y ponerte de pie para que te podamos escuchar mejor? Gracias. No me extraña. Sí. Por encima de la lista de países que aparecía luego. No sé si es posible verla otra vez en la pantalla. Sí. ¿O se puede explicar un poco más? Sí, el mayor mercado mundial es el de los Estados Unidos. Y efectivamente el mercado a nivel, a nivel europeo, el mercado alemán, es el más importante. Tenga en cuenta una cosa, que no es lo mismo el valor de mercado que el gasto per cápita, porque gastos per cápita los hay muy superiores al alemán. Lo que pasa es que hay 80 y tantos millones de alemanes. Eso es valor de mercado, ¿no?
Eso es valor de mercado. Sí. Sí, esa diapositiva, que no la he puesto mal hecho, es del informe del FIBEL y FOAM. Y es con datos del 2010, es el informe del 18 con datos del 16. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si nadie tiene otra pregunta, a mí sí que me gustaría hacerle una pregunta a Cristina. Has mencionado que en Portugal tenéis un observatorio de producción ecológica. Si nos pudieses explicar un poquito más qué tipo de datos son los que estáis recopilando, qué tipo de publicaciones se realizan para poder conocer mejor de qué estamos hablando. El observatorio es grupo, conjunto de entidades que colaboram e é coordenado por la Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e tem várias entidades do setor do Ministério, das universidades, da Associação Agrobio também está representada, da Associação de Distribuidores e todo conjunto de entidades para aportar dados da agricultura ecológica em toda a cadeia. E também para monitorizar, acompanhar a estratégia nacional e propor medidas para melhorar o setor. Basicamente, é isto. Há reuniões periódicas para definir planos anuais de trabalho e agora estamos hasta ano que o observatório está trabalhando em conjunto e agora vamos a publicar informe sobre toda a atividade e também há uma atividade muito importante que é desenvolver sistema de dados abertos de todo o setor, website que engloba toda a informação que está dispersa em vários organismos para ter informação muito concreta no setor em Portugal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la sala? ¿Alguna pregunta más? Si no, yo también tenía otra pregunta, por si acaso no había más intervenciones, porque me parecía muy interesante que se pudiese hablar de estas dos perspectivas. ¿Sí? Álvaro. La propuesta de Portugal del Día de la Producción Ecológica, a ver si podemos estar coordinados Portugal y España para que coincida en... Claro, y le hacemos una ibérica. Sí, no, mi pregunta era desde la perspectiva de cada uno de los países, ¿cuál pensáis que es la problemática o la actividad sobre la que se debería de trabajar más para ayudar al sector? Sabemos que hay distintas problemáticas que puedan estar frenando en cada uno de los países o que puedan estar desacelerando el crecimiento, pero desde la perspectiva, José Miguel, de España y Cristina de Portugal, ¿cuál sería? Cristina. Eu creio que o maior desafio é garantir a confiança aos consumidores, porque todo o resto está aí desenvolvendo muito forte, quer a produção, quer o consumo. Pero garantir que isto se mantém, a confiança se mantém, é algo que nos devemos preocupar nos próximos anos, porque quando a produção é ainda pouco reduzida face à demanda, há aqui espaço para a fraude. E uma fraude no setor ecológico afeta a todos os produtores e a credibilidade do sistema. E por isso, creio que o maior desafio é apostar grandemente em uma estrutura de controle muito forte e muito consolidada
Y ahí también es muy importante la colaboración y los sistemas rápidos de detección y de comunicación en varios países, porque el comercio está ahí internacional. Sí, pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Cristina. Es una cosa, además, que me alegro que haya sacado a la palestra, porque también se puede morir de éxito. Y efectivamente es fundamental mantener que no ocurra nada que pueda acabar con esa con la confianza del consumidor, porque comer es una necesidad fisiológica, pero comer producto ecológico es una decisión tomada en base a la confianza. Y si se rompe, como muy bien ha dicho ella, se acabó el sistema. En el caso de España, tu pregunta es muy fácil de cuáles serían esos problemas a afrontar, porque los podíamos englobar en cuatro grupos principales, que sería el primero, que coincide además con los 4 objetivos de la Estrategia Nacional para el 18-20, ¿no? El primero es aprovechar el momento que tenemos para consolidar el consumo interno, porque es el momento para hacer ese esfuerzo, porque vamos a favor del viento. El segundo, un problema a afrontar muy importante en España, es la estructuración del sector. Es muy importante esa estructuración. Sin duda alguna, Ecovalia juega un papel fundamental. Hay un tercer elemento que es el de seguir apoyando la consolidación, donde se trataría de dar solución a los problemas sectoriales concretos. Yo qué sé, pues ¿por qué no crece tanto la producción animal respecto a la vegetal? ¿Qué problemas hay con la alimentación, con los mataderos? ¿Qué problemas hay con la agricultura? ¿Qué problemas hay con la investigación? Y el cuarto elemento a abordar, que es muy importante, es, ya que estamos hablando todos de la importancia de la producción ecológica en todos los elementos medioambientales que hoy se han mencionado aquí, es aumentar el grado de conocimiento de por qué, cuál es el papel positivo de la agricultura ecológica en el medio ambiente. Eso, para mí, serían los elementos fundamentales. Vale. Tenemos otra pregunta por aquí. Álvaro. Ok. Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia. Bueno, pues ahora que ha salido a colación esto de la rigurosidad y la garantía, creo que mi percepción, y es lo que quiero preguntar, tras el 848, que empezará, el reglamento 848 empezará el 1 de enero del 2021, mi percepción es que se ha hecho muy buen trabajo de la producción ecológica, que en el caso de España vamos a llegar a los 2.000 millones de euros, en el caso de Portugal ese crecimiento en torno al 7%. ¿Qué percepción tenéis con el nuevo reglamento en que bajen los niveles de control a unas cuestiones de exoneración a pequeños productores, y si creéis que la península ibérica debería hacer un esfuerzo para, en estos actos delegados, ponerle un coto a eso, de tal manera que ese proyecto que se llama 94% en 4 años, y en Portugal ese crecimiento del consumo y la confianza, no se vea tirado por la borda por una exoneración de controles, algo que puede hacer muchos años. No sé si hay algo detrás más para desprestigiar la producción ecológica en este nuevo reglamento, con la laxitud o exoneración de garantías a los pequeños productores. Gracias. Bueno, creo que Álvaro se está adelantando un poco en el programa, porque es el tema del nuevo reglamento, que sabemos todos que es bastante interesante y que le dedicaremos más tiempo después, pero si brevemente José Miguel puede decir. Sí, bueno, yo la verdad es que no tengo la misma percepción, Álvaro. Yo tengo una percepción que es que el tema, dentro de la parte de los controles y la parte que todos conocemos de cómo afrontar el problema de la presencia de sustancias no autorizadas, creo que se ha perdido una oportunidad. No, ya sé que no vas por ahí, pero es por decirlo. Ahí creo que se ha perdido una oportunidad en contra de los esfuerzos de España, porque, como sabes muy bien, nos hemos quedado solos en ese tema. Pero en cuanto a lo que tú te refieres, que es a la nueva redacción de lo del control anual físico, yo no lo veo así, por una razón, porque el control anual físico no lo elimina el nuevo reglamento.
lo que dice, lo que da es la oportunidad a las autoridades que tienen la competencia del control para que para determinados casos donde se dé el caso pues, de un expediente de 3 años impoluto, pues que puedan, no que deban, que puedan pasar de esa inspección anual a una cada 24 meses. Pero ahí lo que es muy importante es la responsabilidad, por una parte, de las entidades de control, de efectivamente coger esa herramienta y decir, pues mira, lo que voy a hacer es que en vez de dedicar recursos a todos los que tengo, a todos los operadores que tengo, esa inspección física anual, voy a coger, y a estos que sé que llevan 3 años y que veo por el análisis, tanto por sus expedientes como por el análisis de riesgo de que no tienen un riesgo elevado, voy a derivarlo a 2 años y me voy a concentrar en estos que no les puedo quitar un ojo de encima. Claro, para que funcione bien, yo sé por dónde vas, porque lo que quieres decir, y con mucha razón, es que existe el riesgo de que no se aplique con ese sentido de la responsabilidad. Pero para eso está la supervisión de las autoridades competentes por encima, y para el que vean que no lo aplica de esa manera, pues hacer lo que tienen que hacer. Efectivamente, claro, bueno, fuera de España tú sabes que ahí la competencia de esa supervisión la tiene la Comisión Europea, cosa que de vez en cuando le recordamos, ¿verdad? Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo para las preguntas. Vamos a pasar a una pausa para el café y volvemos a la 1, en 15 minutos, ¿de acuerdo? Gracias.